Hola, buenos días a todos. Espero que estén súper bien. ¿Me confirman si me escuchan? ¿Si me ven? ¿Sí? Recuerden escribir su nombre y su curso en el chat para la asistencia, para ir contabilizando quién está conectado. Ya vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden decir si se ve la pantalla, lo que estoy compartiendo? Por acá me dicen, está Jaime. Espero que se esté viendo la pantalla, porque si no se está viendo va a ser súper fome. Voy a iniciar la presentación. Bienvenido a esta clase número 2 del electivo de música dirigido hacia los terceros medios. Vamos a ver 4 puntos a tratar. 4. El primero, vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico que tuvimos y las expectativas que ustedes tienen sobre esta asignatura. Vamos a hacer una retroalimentación de eso, por como yo les decía la primera clase, que estos son conceptos generales que ustedes deberían manejar en tercero medio para poder afrontar esta asignatura. Si este conocimiento no está, lo vamos a refrescar un poquito para poder manejar toda la misma información. No se los voy a preguntar en ninguna prueba, en ninguna parte, solamente para tenerlo en nuestra mente y poder llevarlo después a la ejecución de nuestro instrumento o vocal o el área que ustedes elijan en torno a la especialización o la profundización de la asignatura. El segundo punto, vamos a dejar un espacio para la resolución de consultas o dudas, pero este espacio la idea es que lo podamos hacer o en el chat o hacer la consulta a través del micrófono, y si nos queda tiempo lo vamos a responder durante la clase. Si no, lo puedo responder en el grupo o se lo puedo mandar por correo, cualquier tipo de consulta, pero vamos a intentar de que sea durante esta horita que tenemos para trabajar. Como tercer punto, vamos a hablar sobre algunos elementos de la interpretación y de la creación musical. Esto como base para que después lo puedan aplicar a la actividad que vamos a tener, que es una actividad que está en el punto 4, que es una actividad práctica, ya donde ustedes, todo lo que hablemos tanto del diagnóstico, de los elementos que tiene la interpretación y de los elementos que tiene la creación, para poder llevarlo a cabo, para poder tomarlos y ocuparlos en la actividad, ya sea lo que ustedes quieran profundizar, ya sea la interpretación o sea la creación, ¿ya? Entonces, estos son los 4 puntos que vamos a ver. Comenzamos. Lo primero que quiero mostrarles es acá el punto 1, la parte A, que sería la parte del diagnóstico. La parte B sería la de las experiencias, la parte A del diagnóstico. Acá podemos ver un gráfico. ¿Qué grafica este gráfico? Podemos ver que la actividad del diagnóstico tenía 31 puntos, considerando las 16 primeras preguntas, porque las 17, 18, 19, 20, me parece que eran hasta 20, eran preguntas ya donde ustedes tenían que responder qué instrumento tocaban o qué expectativas tenían, pero las preguntas que yo le di puntaje eran solamente las de alternativa, y eso nos da un total de 31 puntos. Acá donde ustedes pueden ver promedio, quiere decir que el promedio de ustedes, o sea, de todos los que hicieron el diagnóstico, de los resultados de todos ustedes, yo los tomo, los sumo y los divido por la cantidad de personas que hicieron el diagnóstico. Como promedio obtuvieron 22,5 puntos de 31. La mediana, que quiere decir el valor que más se repitió, o sea, si ustedes son 16 por ejemplo y 10 tuvieron el mismo tipo de puntaje, en la mediana, que sería 23. La mayoría tuvo 23 puntos, lo que más o sea, no la mayoría, sino que el que más se repitió. Y el rango quiere decir la persona que tuvo menos puntos
y la persona que tuvo más puntos. Acá la persona que tuvo menos puntos tuvo 5 puntos y la persona que tuvo más puntos fueron 31 puntos. Esto se puede traducir a notas. Yo todavía no me han dicho si esto se va a tener una nota el diagnóstico o no, pero que yo sepa no. Cuando cambio a la otra pestaña se ve, ¿cierto? ¿Qué me puede decir? Sí, profe. Sí, gracias. Entonces, esto ustedes lo pueden usar, esto usamos nosotros los profes. De hecho hay una aplicación para el teléfono también, que ustedes pueden ver en nota mínima un 2, nota máxima un 7, nota de aprobación un 4. La exigencia por lo general es el 60%, pero tengo entendido que en pandemia estamos usando el 50% de exigencia y el puntaje que tenía esta actividad era de 31 puntos. ¿Ya? Aquí le vamos a poner 0,5 para que el incremento sea eso. Yo genero la tabla y podríamos ver que el promedio de ustedes 22,5 puntos. Entonces, si yo lo quisiera llevar a nota, ese sería un 5,4. El promedio de su calificación si es que lo lleváramos a una calificación. La mediana, o sea, el valor que tuvo más repeticiones, es 23 puntos. Eso me da 5,5. O sea, esa sería como la mediana de su curso. Y el rango, la persona que tuvo menos puntos, tuvo 5. Entonces, con 5 puntos, eso sería un 2,6. Y la persona que tuvo más, 31 puntos. Eso se lo voy a compartir después a ustedes personalmente a sus correos para que sepan más o menos en qué puntaje están. Ahora vamos a hacer un diagnóstico general viendo los porcentajes de qué tipo de respuesta ustedes tienen. Entonces, voy a esperar a que se cargue. La primera pregunta era ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales de la música? ¿Ya? Entonces aquí esta pregunta igual estaba difícil porque todas las cosas que salen acá, todos los elementos que están en todas las alternativas tienen que ver con la música, pero para poder distinguirlos de los 3 fundamentales tenemos que tener en cuenta qué es la música. La música es un concepto que define algo que está hecho de sonidos, pero ese algo, esos sonidos tienen que ocuparse con un propósito de poder expresar algo, poder transmitir algo. Entonces no podemos decir que la música está hecha solamente de sonido, ruido y silencio, a pesar de que los elementos que tiene la música están hechos de sonido, pero tienen una intención. Entonces la primera alternativa no podría ser que la música está hecha de 3 elementos que están hechos a partir de sonido, de frecuencia o de que se pueden utilizar los instrumentos musicales, pero sus 3 elementos fundamentales son el ritmo, la melodía y la armonía. Aquí tenemos que el 81% de ustedes tuvo una respuesta correcta, el 81%, y la alternativa que tuvo un 18% que causó como confusión, que algunos le pusieron frecuencia, armonía y tiempo. ¿Ya? Miren, el sonido está hecho de frecuencias, pero el sonido por sonido no podemos decir que es música, porque es un elemento que yo puedo tomar para transformarlo en ritmo, para transformarlo en una melodía o para transformarlo en una armonía, pero frecuencia o sonido por sí solo no me hace la música. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta aquí sería esa. Si alguien tiene dudas puede preguntarme, puede escribirlo en el chat o puede interrumpir con el micrófono, porque la idea es que esto quede claro, ya, porque todo lo que vamos a hacer ahora, estos elementos deberían estar instalados en nuestra mente. Así que, si no lo sabían, los 3 elementos fundamentales de la música son ritmo, melodía y armonía. ¿Qué es un pentagrama? Aquí ustedes, la mayoría, dijo que es un lugar donde se escriben las notas musicales, y efectivamente es un lugar donde se escriben las notas y todos los signos musicales. Además tiene 5 líneas y toda la cosa, pero acá me interesa vislumbrar con la alternativa que alguien, un 6,3% dijo que era un signo cuya función es cambiar la duración de una nota. Ya, y eso no existe en realidad, porque la duración de la nota se cambia por ejemplo, hay una negra que tiene un valor, si yo le coloco un punto, se le añade un valor, si es una blanca, o si por el tipo de figura rítmica se altera el valor, no por un signo. Entonces la mayoría manejan que el lugar donde se escriben las notas se le llama pentagrama, así que lo aclaro para que todos manejemos esa información. Solfear no tiene nada que ver con un sol ni con un solfeo. Solfear es un concepto que tiene que ver con cantar,
¿ya? Entonces, si yo sé que tiene que ver con cantar, ya sé que puede ser o la C o la D, o la número 3 y la número 4. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo canto una canción, yo canto con letras, ¿cierto? Y eso se le llama cantar o interpretar vocalmente una canción. Pero si yo la estoy solfeando, no la estoy cantando con la letra, sino que estoy pronunciando el nombre de sus notas. Esto se ocupa mucho para estudiar, para los cantantes. Cuando se aprenden una melodía de una canción, ellos saben, o algunos ocupan ese recurso, para saber las notas que tiene esa melodía y la cantan con el nombre de nota, antes de colocarle la letra, para saber eh, a ciencia cierta de qué notas son las que están cantando. Entonces, ese solfeo es la acción de cantar pronunciando el nombre de las notas. De aquí el 87% lo sabía, y hubieron dos personas que a lo mejor lo tiraron por descarte, a lo mejor no lo sabían y le colocaron por descarte. Para esas personas, solfeo es cantar pronunciando el nombre de las notas. ¿Qué es la armonía? Acá me gusta pensarlo como si ustedes tuvieran por delante un pastel o algún tipo de postre de su agrado que tenga diferentes capas, ¿ya? O como las capas de la tierra también. Entonces la capa, la primera, la que le da sustento a toda esta armazón que va hacia arriba, esa capa armónicamente podríamos decir que es el bajo o los sonidos más graves, o el bombo de la batería, todo lo que suena más grave se agrupan todos los sonidos que son como más profundos, más graves. Y hacia arriba se van agrupando diferentes capas dependiendo si el sonido es grave o es más agudo. Ya, por ejemplo, los platillos de la batería no estarían abajo, estarían más arriba porque su sonido es más agudo. O la guitarra, cuando están los sonidos medios, estarían en la mitad del pastel, o los sonidos más agudos irían hacia arriba. Entonces, si nos imaginamos eso del pastel, entenderíamos que la armonía es la unión, el resultado que percibe el oído cuando todos estos sonidos, ya sea el bajo, los sonidos medios, los sonidos agudos, se agrupan y se combinan, pero al mismo tiempo. Para que se puedan combinar tienen que ser emitidos al mismo tiempo, porque si se emite uno y después desaparece y se emite el otro, eso ya no nos está formando algo armónico, porque tienen que ser en el mismo momento. Entonces, según esa definición, la respuesta de que esa armonía sería una unión y combinación de sonidos o notas, ¿cierto?, que se emiten al mismo tiempo. Y eso me genera un colchón, le llaman algunos armónico, o nos genera la armonía de una canción. Entonces, aquí el 43% lo sabía. Aquí la que me preocupa es esta que dice 50, que dice que algunos pensaron que la armonía era la sucesión de sonidos que por su manera de combinarse resulta musical o agradable. La diferencia es que las dos ocupan sonidos, ¿cierto? Pero la armonía tiene que ser en el mismo momento. Se combinan todos esos sonidos, ya sean sucesivos, pero están en el mismo momento. Y eso nos provoca a nosotros un fenómeno armónico. Pero cuando hablamos solamente de la sucesión de sonidos, o sea, que está uno primero, después viene el otro, después el otro, después el otro, y se combinan de manera musical o agradable al oído, eso ya sería una melodía. Porque la melodía tiene una nota, después tiene otra, después tiene otra, después tiene otra. Entonces, esa sería la definición de melodía, ¿ya? Y la forma de sucederse al tener una serie de sonidos, acá algunos dijeron se parece a la melodía, porque también son sonidos que se alternan. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos sonidos se repiten periódicamente en un intervalo de tiempo, o sea, hay un patrón, y ese patrón es rítmico. Entonces esta definición sería de ritmo. Por ejemplo, el más fácil de entender es el ritmo del reggaetón, que es tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, y ese patrón rítmico, tum, ta, tum, ta, que es figura rítmica sería un saltillo más dos corcheas. Ese patrón rítmico se repite en el tiempo. O sea, hay uno, después otro, están de forma uno y después el otro de forma sucesiva y se alternan, ¿cierto? Pero se repiten periódicamente. Entonces eso nos genera un patrón rítmico y eso sería la definición de ritmo. Pero aquí la armonía sería cuando se combinan, cuando se unen distintos sonidos o distintas notas musicales que nos crean, ¿cierto?, esta visualización que les decía yo del pastel o de cualquier cosa que tenga diferentes capas, ¿ya? ¿Cuál es la duración de esta figura rítmica? Para saber la duración hay que saber qué figura es. Esta es una blanca y dura 2 tiempos. Acá el 56% lo sabía, el 1%
o sea, el 1, el 31%, 5 personas dijeron que duraba 1. La están confundiendo con la negra. La negra es igual que la blanca, pero aquí en vez de ser blanca, está pintada negra. Y ahí esa dura un tiempo. Y otros dijeron que duraba 3. La 3 es cuando yo tengo la blanca, y a esta blanca yo le añado un punto. Y ese punto me diría que esta figura que vale 2, le estoy sumando su mitad. Y la mitad de 2 es 1, y 2 más 1 son 3. Pero eso lo podemos ir reforzando después. Solamente me interesa ir aclarando los puntos donde hay diferencias, donde no todos saben, le achuntaron a la pregunta correcta. Si no se han dado cuenta, yo no lo dije, la pregunta correcta está en verde, la respuesta que se marca. Y las otras en plomo son las incorrectas, y aquí me da el porcentaje de quién la ha dicho. 6. ¿Para qué sirve la llave de sol? ¿Qué es? Aquí analizamos esta pregunta como de manera estratégica para ver cómo responder, como cuando uno hace la PSU o la PDT, ahora se llama. Nos daríamos cuenta que es un signo solamente porque todas las alternativas tienen signo. Es un signo, es un signo, es un signo, es un signo. Entonces, podemos dar por sentado que la clave de sol es un signo, pero ¿qué hace? ¿O dónde está ubicada primero? Acá me dice que está ubicada fuera del pentagrama. Porque recordemos que hay un pentagrama y esta se ubica ahí en el pentagrama. Otra me dice que al principio del pentagrama. Otra me dice que debajo del pentagrama, y otra me dice que al final. Entonces la respuesta correcta tiene que ver con la ubicación de la llave de sol, que está al inicio del pentagrama y nos sirve ¿para qué nos sirve? Nos sirve para saber dónde están todas las notas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el pentagrama y coloco la llave de sol al inicio, esa llave de sol me dice que en su segunda línea está el sol. Por eso se llama llave de sol, le da nombre a esa línea, a la segunda línea de abajo hacia arriba. Entonces, si esa línea se llama sol, nos da el nombre de todas las demás, porque sabemos que arriba está el la y abajo está fa y así, porque tiene un orden, ascendente y descendente. Entonces veamos si es correcto. Sí. Es un signo que se escribe al principio del pentagrama y sirve para saber dónde están las notas musicales. Acá me dice que el 81% lo sabe, el 12% dijo que era un signo que se escribía debajo del pentagrama. No, la clave de sol va al principio del pentagrama y va sobre este pentagrama. Y otros dijeron que se escribe fuera. No, se escribe en el pentagrama y al inicio. ¿Ya? El nombre de esta nota musical es do. ¿Por qué? Porque está el pentagrama con llave de sol. Si esta llave de sol me dice que esta es do. Si esta fuera una llave de fa, esta nota tendría otro nombre. Pero como es llave de sol, aquí la segunda línea, no sé si se ve el cursor que estoy moviendo, ¿sí? Entonces está la primera, la segunda línea sería sol. Si yo bajo el espacio sería fa, mi en la primera línea, abajo de la primera línea sería re, y aquí le añado una línea auxiliar se llama, y esa línea auxiliar abajo del re sería do. Por eso esta nota se llama do, porque según la llave de sol, al analizarlo, según la nota que está acá, que es sol, en la segunda línea, esta sería do. ¿Ya? Esa es la explicación. Y aquí el 50% sabía que era do, y tenemos un preocupante 43% que no lo sabía. Entonces esto también lo vamos a repasar en algún momento, porque para poder también hacer las actividades que tenemos, en algún momento vamos a utilizar partituras, o está ese recurso en realidad para que ustedes lo puedan usar, y si no lo sabemos, es algo que tenemos que reforzar, ¿ya? Pregunta 8, ¿qué es melodía? Como habíamos dicho antes, para que haya una melodía tiene que haber sonido, y ese sonido tiene que ser uno primero, después el otro, uno primero, después el otro, tienen que sucederse uno y después el otro, una sucesión de sonidos, pero la diferencia con el ritmo es que el ritmo se repite periódicamente, creando un patrón rítmico. En cambio la melodía puede repetirse como puede que no, porque en la melodía hay ritmo, está implícito el ritmo, pero tienen diferentes alturas de sonido. Tenemos acá un comentario en el chat. Ya, la asistencia. Recordemos la asistencia, a los que se han unido después, coloquen su asistencia en el chat, su nombre y su curso. Entonces la melodía sería una sucesión de sonidos que, por su manera de combinarse, resulta musical o agradable al oído de alguien, ¿ya? Esa. El 62% lo sabe, 10 personas. Y tenemos acá personas que dijeron que era la unión y combinación de sonidos. Cuando se unen y se combinan los sonidos, eso es armonía.
¿ya? Porque recordemos la torta, abajo los sonidos graves, al medio los medios y arriba los agudos. Entonces al momento en que se emiten esos tipos de sonidos al mismo tiempo, se unen y se combinan y eso es la armonía. Y acá forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que tienen un patrón rítmico, eso sería el ritmo, y se repiten periódicamente. ¿Qué es un semitono? Un semitono no es un signo, ya no me altera nada, no es algo que va en la partitura y me altera el sonido, sino que semitono es un concepto que tiene que ver con la duración, o en realidad con el intervalo, con la distancia que hay entre una nota y otra, ¿ya? Entre una nota y otra hay distancias, y la mínima distancia, por ejemplo, entre un do y un do sostenido, o sea, un do el sonido y el do sostenido es un poquito más agudo, esa es la mínima distancia en la música occidental. Entonces el semitono sería la menor distancia, el menor intervalo que hay entre dos notas consecutivas. Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol sostenido, así. La mínima distancia sería el semitono. Si yo tengo dos notas, dos semitonos juntos, eso me hace un tono. Pero eso lo podemos ver dependiendo de cómo les fue. El 56% le acertó a la pregunta y el 18% y el 25% no. El 25% dice que es un intervalo de distancia entre dos notas. Esta estaba para confundirse porque el semitono es la mínima y las dos semitonos serían un tono. O si fueran dos tonos, eso ya no sería el semitono porque ahí habrían 4 semitonos, ¿ya? Pero si no lo entienden al tiro, no se preocupen, lo podemos ver más adelante, pero sí necesito que vayan tomando conciencia de la definición, ¿no? Semitono, la distancia mínima, ¿ya? Esa es como lo que deberíamos tener en nuestra mente. No de memoria, sino que entenderlo como que, el semitono no es un signo, sino que es una distancia que hay entre dos notas. Ya, esta pregunta que tiene que ver con que si ustedes podían o no podían leer esto, entenderlo, ¿cierto? Acá se les pidió que respondieran sinceramente, o sea que independiente de lo que ustedes dijeran, si decía que sí, que no, o que más o menos, ustedes tenían este punto, sí o sí, yo les regalé este punto. Hay nadie que dijo que sí, 0%. Hay personas que dijeron que no, el 56%, y algo recuerdo, pero no al 100%, 43%. Lo que ustedes hubieran puesto, yo les daba el punto. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy valorando la honestidad, más que si sabían o no sabían. Si usted me dice que no, y la mayoría del curso no lo sabe, está bien, no tenían por qué, a lo mejor nunca lo aprendieron bien, nunca se lo enseñaron bien, y no importa, pero de aquí el compromiso es que si en algún momento necesitamos leer algo así, por las necesidades que tiene nuestro electivo de profundización, porque si es un electivo de profundización de música tendríamos que poder leer esto, o más o menos, poder tener más o menos. Entonces el compromiso es que a partir de aquí, si llegáramos a necesitar este recurso de la partitura, ustedes se comprometan a tratar de aprenderlo, ¿ya? Y yo voy a evaluar, no que lo hagan excelente, lo que voy a evaluar yo es que en su proceso, si usted estaba aquí y usted creció de aquí a aquí, eso yo lo valoro. Y eso va a tener después un resultado en la calificación según su cumplimiento y según una serie de cosas que voy a describir en la rúbrica para evaluarlos. Pero si usted estaba acá y en su evaluación no hizo nada, o lo que hizo no le ayudó a progresar en su práctica, y se quedó ahí o a lo mejor retrocedió, ahí no hubo un avance. Lo que yo les pido es que si usted está acá, ojalá avance un poquito más, ¿ya? Yo no puedo comparar al que está acá abajo con sus conocimientos de acá y evaluarlo de la misma forma que el que está acá arriba. No, la evaluación, por lo menos como yo lo hago, como yo diseño las rúbricas de evaluación, es un proceso. Si usted está acá abajo, yo lo voy a evaluar según el contexto que está acá y lo que usted sabía al iniciar. Si usted está acá arriba, yo lo voy a evaluar según ese contexto. Me gusta más así porque siento que es más justo. Es más justo evaluarte o evaluarlo a usted según sus propias competencias y según la motivación y las ganas que le puso, ¿ya? Así que espero que esto les quite un poquito la presión también, porque decir, oigan, yo no sé tocar nada, o yo nunca aprendí música y no me manejo en esto, entonces me va a ir re mal en este electivo porque el profe está evaluando desde acá para arriba y yo estoy para acá abajo. No, usted está acá abajo
Yo lo voy a evaluar según cómo usted se esfuerce acá abajo. Pero sí con el compromiso, obviamente, de que usted se esfuerce. Porque si usted está acá abajo y no hizo nada, y en el proceso siguió acá abajo, siguió, y yo no veo que hubo un esfuerzo de su parte, obviamente no le voy a poder evaluar con buena calificación. Porque usted no tuvo, no cumplió en realidad con las expectativas del ramo. Pero sí, usted está acá y empezó en su proceso a subir un poquito, y a lo mejor subió un solo peldaño. Pero no importa, ese fue su esfuerzo. ¿Ya? Le voy a leer el chat porque no sé si me están diciendo algo. Ah, no, solamente la lista. Ya. Avanzo. ¿Cuál es el nombre de esta figura? Esta figura que es como un círculo se llama redonda porque es redonda. Vale 4 tiempos. Y si usted la confundió con algo, a ver, veamos. No, aquí 87% sabía. Alguien le puso acá corchea. La corchea es como la redonda pero pintadita y tiene una plica y tiene una colita esa. Es esta, miren, se la voy a mostrar acá. ¿Cuál es la corchea? Corchea. Para que la vean. Esta de aquí o esa de acá, esa solita así. Esta es una corchea solita que tiene como una negra, tiene una plica, el palito, y lo que le sobra para acá una colita tiene esto, la distingue de la negra. Y cuando yo agrupo dos corcheas juntas, sería esta. Es como que la plica está para acá y esta plica la movimos para acá y la unimos. Esta sería una pareja de corcheas. Solamente para que quede claro, esta figura entonces es la redonda. Como vamos con el tiempo. Nosotros tenemos que estar hasta las 2:30, ¿cierto? Porque empezaba a las 11:30. Me había asustado, pues. Y que van a ser las 12. ¿Me quedan 4 minutos? No, nos falta. Ya. Va. Las voces humanas tienen una clasificación. Las voces humanas según el tipo de voz de la persona y además si es hombre o mujer. Las voces se clasifican según si la voz del hombre, por ejemplo, es ronca, bien grave o bien aguda, y de las mujeres también. Las voces de mujeres que son más graves y de voces de mujeres que son más agudas. Pero tienen un nombre, ¿ya? Las mujeres que tienen voz aguda, con una voz un poquito más brillante, más aguda, más alta, no alta en su intensidad, en el volumen, sino que alta en la altura. Por ejemplo, la ambulancia que hace entonces la que llegó arriba está más alta y la otra está más grave. Las mujeres que tienen ese tipo de voz más agudo se llaman sopranos. Ese es su tipo de voz. Las mujeres que no tienen esa voz aguda, sino que tienen una voz un poquito más grave, se llaman contralto, que son donde están las voces medias. En el pastel que teníamos de armonía, la soprano estaría arriba, el contralto tendría esa voz media, y un poquito más abajo la voz del hombre, que es una voz un poquito más aguda, pero que está en este rango medio, sería tenor, a menos que sea un tenor muy agudo, pero son las 4 principales. El tenor y la voz grave ya de un hombre que tenga una voz así más grave, que la mía no es para nada grave, eso es un bajo. Y esas son las 4 principales, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pusieron ustedes. La mayoría le acertó, 75%. Para los que dijeron que era agudo, medio grave y muy grave, andaban cerca, porque se clasifican en agudos medios graves. Pero lo que le erraron no fue en entender que eran agudos, medio y graves, sino que en el nombre, que es soprano, contralto, tenor y bajo. Esos son los nombres de los 4 grupos principales de clasificación de la voz humana, ¿ya? Y para el que dijo soprano, medio, tenor y contralto, acá el contralto se estaría repitiendo en el medio, porque los contraltos tienen un rango medio, ¿ya? Va. Pregunta 13, ¿qué es el ritmo? Recordemos que la armonía era cuando se unían y se combinaban los sonidos, ¿cierto? Al mismo tiempo. La melodía era cuando habían sonidos que se sucedían, había una sucesión de sonidos, uno primero después del otro, y se combinaban de manera agradable, de manera musical, pero era uno primero después el otro. Entonces, por defecto, el ritmo tiene que ver con la melodía, porque la melodía tiene implícito un ritmo, pero son sonidos que se van sucediendo de forma periódica, se repiten. Esa es la diferencia con un ritmo, con una melodía, que se van repitiendo. Por ejemplo, el ritmo del reggaetón, el que habíamos dicho, el tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta. Ese es, el primer ritmo es tum, ta, tum, ta, que sería un saltillo con una doble corchea.
Y eso se va pegando, copiando y pegando en el tiempo y me generan un patrón rítmico. Entonces, por eso, para que haya un ritmo, se tiene que repetir periódicamente en un intervalo de tiempo hasta que termine la canción. Veamos, el 62% sabía que era eso el ritmo, y lo confundieron algunos, 5 personas, con el concepto de melodía. Cuando se suceden estos sonidos, uno después de otro, de manera agradable, de manera musical, pero no necesariamente que se repitan periódicamente, eso es una melodía, ¿ya? Y acá a otros le pusieron, quizá por descarte, o no sabía, no tenía ni idea, le pusieron esta, que en realidad ustedes nunca, pienso yo, que han visto esto del sistema musical que carece de relación de tonos, porque eso es algo que uno ve ya más en profundización de la música. La puse en realidad para opciones, como si alguien no sabía, a lo mejor le ponía esa para yo saber que no sabía. Porque ese sistema se llama sistema atonal, que es un sistema que no tiene relaciones en los tonos, sino que cada tono es tan importante como el otro. Pero quizás en algún momento lo lleguemos a hablar de eso si es que avanzamos. Sostenido, este gatito que hay ahí, este hashtag, ¿cierto? Es un signo que altera la nota. ¿De qué manera la altera? Subiendo. Si esta es la nota, es un do, y yo le pongo ese hashtag acá, me la va a subir un semitono. Recordemos que el semitono era la distancia menor que hay entre una nota y otra, en un intervalo, una distancia. Entonces tengo el do, y esta la quiero alterar con un sostenido, me la sube a un do sostenido. Si tengo un re, con el hashtag, con el sostenido, sería un re sostenido. Entonces veamos, altera, ¿cierto? Y la eleva en un semitono. 75% dijeron eso. Hay 12% que dijeron que se rebaja. En vez de subir, rebaja. Entonces el signo que en vez de subir un semitono lo rebaja, se le llama bemol. Y acá dice que es un signo que extiende la duración. En realidad no existe un signo propiamente tal que extienda la duración de una nota, porque la duración de la figura rítmica se altera según la figura rítmica. Si una blanca, esa dura 2 tiempos. Si yo le pongo un punto, dura 2 tiempos y medio, y así va cambiando la figura. O si tengo la negra, me va a durar 1. La forma de alterar la duración de una nota musical tiene que ver con la figura rítmica, no con un signo, ¿ya? El bemol, al igual que el sostenido, es un signo que altera la altura, altera la altura de la nota, hacia arriba o hacia abajo, pero el bemol la rebaja. Entonces es un signo que afecta la nota musical rebajando su entonación. A diferencia del semitono, o sea, a diferencia del sostenido, perdón, el sostenido eleva, el bemol rebaja. 75% lo sabía, y un 12%, 4 personas, que 2 personas la confunden con el sostenido, y 2 personas que a lo mejor no tenían idea y le pusieron esta por ponerle nomás. Ahí va. El bemol, su signo es este, es como una B, y va al ladito de la nota. Un acorde. El acorde tiene relación con el concepto de armonía. Recordemos que armonía es cuando los sonidos se unen, o se combinan y se unen, ¿cierto? Y creando este pastel que habíamos visto. Entonces, para que haya un acorde tienen que haber sonidos que están ahí interactuando al mismo tiempo. Y tienen que ser 3 sonidos o más, 3 notas o más que suenen al mismo tiempo. Eso constituye una unidad armónica, un acorde. Ya si son 2 sonidos, eso no alcanza a ser acorde, porque esas 2 notas es un intervalo, porque hay una distancia. ¿Se acuerdan que hablamos de las distancias? Por ejemplo, si suena un do y un mi, eso es una distancia de tercera, do, re, mi, entonces es una tercera. Pero para que sea un acorde, tiene que estar sonando el do, el mi y otra nota, por ejemplo el sol. Entonces esas 3 notas sonando juntas se me transforman en un acorde. Ese es el concepto de acorde. 2 o más notas que suenan de manera sucesiva, eso ya estamos hablando de la melodía, notas sucesivas. El 87% sabía que era un acorde, y acá una persona dijo que 2 notas suenan al mismo tiempo, eso es un intervalo, una distancia entre una nota, o 2 o más notas que suenan de manera sucesiva. Si suena una y después otra, estamos hablando de melodía, o si fueran las mismas 3 notas del acorde
pero que suene una primero y después la otra y después la otra, eso sería un arpegio, lo que nosotros conocemos como arpegio. Pero para que sea acorde tienen que sonar al mismo tiempo. Avanzo. La pregunta 17, 18 y 19, las que yo les decía de qué instrumento musical tocaban o qué música les gustaba, qué expectativas tenían, las primeras dos no las vamos a ver aquí porque eso era un insumo que yo quería, que yo quería ver, porque me interesa saber esas opiniones que tienen ustedes. Solamente vamos a ver acá las expectativas, voy a leer algunas nomás para ver, a ver dónde están las expectativas, están acá. Acá no sale con su nombre, solamente sale el resumen general. ¿Qué expectativas tienes del electivo de música? Hay alguien que dice que ojalá él pueda aprender o que yo le enseñe a escribir buenas letras. Ya él se está tirando por el lado de la composición. Recordemos que hay dos áreas, ¿cierto? La interpretación y la composición. La música, aparte de sacarte de la vida normal, una distracción. Hay hartos factores por lo cual uno puede acudir a la música y es una expectativa bonita porque él encuentra el lado para distraerse, que sea algo que lo pueda despejar. La pregunta iba orientada a qué esperaban del ramo en realidad, pero igual me sirve saber esas opiniones que ustedes tienen sobre la música. Creo que va a ser entretenido y que aprenderé muchas cosas. Hay alguien que le gustaría estudiar interpretación musical dentro del ramo, está bien, muy bien. Aprender a leer un pentagrama, ¿ya? Está súper. Mi expectativa en el electivo es poder desarrollarme mejor de mejor manera, es lo que me gusta hacer, seguir aprendiendo sobre diferentes temas que conlleva la música, ¿ya? Aprender algo bueno, no sé qué quiere decir bueno, que tienen buenas expectativas. Espero tener experiencias bastante interesantes, por ejemplo, poder lograr formar una banda dentro del electivo, también en formar grupos dentro de este electivo, poder crear covers. Ya, esta persona tiene un interés un poquito más elevado de la asignatura, que obviamente todas esas cosas las podemos hacer, las podemos ir incorporando en esto de la interpretación y la creación. Mis expectativas sobre el electivo de música son aprender sobre teoría musical, realmente hacer música y componer. Eso sí lo vamos a hacer, sí o sí. Y esto lo podemos hacer a través de diferentes formatos. Si quisiéramos crear bandas, también lo podemos hacer. Si esto nos impide un poquito la manera que estamos llevando las clases, que es a distancia, pero podemos hacerlo a través de videos, de audios, también podemos ir avanzando en eso. Esto, Javiera, es un electivo. Ustedes podían elegir entre religión, entre artes visuales, música, creo que había uno de inglés, entonces era un electivo. Ah, ya, ella dice que no eligió de aquí, ya. Entonces, chao, amiga. ¿Ya? Que estés muy bien. Gracias por darte cuenta en este momento de que no elegiste música. Que te vaya muy bien donde sea que estés. Es una buenísima opción para tomar decisión propia de nuevos conocimientos y nuevos caminos. Esta respuesta está súper buena porque aquí habla de un camino que tú estás eligiendo. Y como es un electivo, nosotros vamos construyendo nuestro camino a partir de lo que somos. Ya yo no les voy a exigir que lleguen a un 90% si es que ustedes no manejan nada. Entonces yo a partir de ese nada o de esa plataforma que ustedes tienen voy a empezar a evaluar. Aquí, ¿qué me dice? Profe, yo no tengo ningún electivo, pero prefiero este. Ya, Steven, si no te tengo en la lista, mándame un mensaje para incluirte. Ya, voy a dejar acá en el chat mi número, creo que lo puse en algún momento, pero me manda un mensaje para poder añadirte. Y me explica esto mismo. Ya, entonces, las expectativas que a mí me dieron estas respuestas fueron en su mayoría expectativas positivas, por eso puse acá la carita feliz. Algunos me dijeron que realmente querían estar en el ramo y otros realmente no, pero tenían una disposición hacia la asignatura, entonces estaba súper bien. Yo pensé que a lo mejor podíamos estar aquí, en la carita un poquito seria, como que más o menos, ¿no? O a lo mejor estábamos acá en triste, pero no, yo siento que estamos acá en el monito feliz, así que muchas gracias por eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta
o sugerencias o dudas hasta este momento sobre el diagnóstico? Profe, ¿No? tengo una pregunta. Martín. En este lectivo en algún momento vamos a llegar a practicar en tocar algún instrumento musical o algo así. Sí. De hecho, lo que viene después tiene que ver con eso. Ya, vale, profe, gracias. Sí. Pero, como te decía anteriormente, lo vamos a llegar a hacer, pero ¿a partir de qué? De lo que ustedes ya saben. Porque, no sé, ¿puede tomar tu nombre? Martín te llama, ¿cierto? ¿No te enojas si tomo tu nombre? No, no hay problema. Ya, tienes como voz de rapero, Martín. Está muy bien. Ya. Martín, por ejemplo, él nunca en su vida tocó nada y dice, chuta, la actividad que viene ahora tengo que tocar un instrumento, tengo que hacer algo con música y no tengo idea de nada. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo a Martín? Él me va a hablar por interno y me va a explicar su situación. Y me va a decir, profe, mi nivel es este. Entonces yo en su proceso compositivo o en su proceso de interpretación, cualquiera de las dos áreas que él elija, yo voy a evaluar lo que él vaya haciendo y si él quiere introducir un instrumento musical a ese proceso, porque puede ser la voz, puede ser un instrumento musical, puede ser la letra, distintas cosas de procesos, yo voy a evaluar desde donde él está. Y si él no sabe tocar guitarra, me dice, profe, ¿sabe que voy a empezar con la guitarra y quiero componer? Y él no se sabe ningún acorde. ¿Cómo va a componer? Pues lo primero que vamos a ver con Martín va a ser que se aprenda unos acordes. Y ese va a ser su primer registro en el ramo. Pero eso en el caso de Martín, porque él estaba aquí. Y yo voy a evaluar su proceso a partir de eso. Pero a lo mejor otro Martín, no sé, que a él nomás le pedí el nombre, entonces, otro Martín, él sí sabe, pues, él toca guitarra o toca, no sé, mandolina o canta o produce, no sé lo que él haga, y él está acá y me dice, profe, ¿sabe qué? A mí me gusta hacer bases de trap y quiero componer en eso. Y él está aquí ya. Entonces yo voy a saber dónde está él y de ahí lo que en su proceso él siga hacia adelante, si va a incorporar instrumentos o va a trabajar con el computador, como él quiera desarrollar este camino, yo lo voy a evaluar desde esa base, ¿ya? Y por eso es tan importante de saber el proceso de cada uno, ¿ya? Por eso ustedes tienen que elegir qué van a hacer y a partir de eso yo me voy a hacer una idea de su base y vamos a ir trabajando en ese proceso. Si quieren trabajar en pareja o en grupo, también puede hacerlo, pero la nota es individual, ¿ya? ¿Alguna otra duda o avanzo para explicar la tarea? ¿Qué vamos a hacer? O lo que viene ahora, ¿no? Tengo que explicar otra cosa antes de la tarea. ¿Alguna otra duda o avanzo? ¿Avanzo? Avance nomás, profe. Gracias. Voy a explicar algo que ustedes deberían manejar y si no lo manejan ahora los vamos a conversar un poquito sobre esto, que son elementos que tiene la interpretación y elementos que tiene la composición. Algunos son similares, otros son distintos, pero son elementos que ustedes pueden incorporar a esta práctica del instrumento, de la voz, tanto en la interpretación como si ustedes eligen un camino de composición. Ambas elementos pueden ahí ustedes irlos desarrollando y incorporándolo a su práctica. Entonces voy a empezar con la interpretación. ¿Por qué lo hago los dos? Porque yo les di la opción a elegir, ¿se acuerdan? Pero no quiero coartar la posibilidad de que, no sé, somos 16 personas y 15 quieren hacer interpretación y uno quiere componer. Entonces hay que darle también el derecho a esa persona que se quiere componer, ¿ya? Ahora, si esa persona quiere componer y le pide ayuda a sus compañeros de interpretación para llevar a cabo su composición, también es válido. Interpretación vocal o de un instrumento tienen diferentes elementos. Lo primero que puedo destacar acá es la intención de la canción del compositor, de la canción original. O sea, usted lo primero que va a hacer va a elegir una canción para poder interpretarla, ya sea vocal o en un instrumento, o si quieren armar un formato banda, o lo que ustedes quieran, pero para poder interpretar una canción, lo primero que tenemos que saber es la intención que tuvo ese compositor de esa canción. Y si hay otras personas que le hacen cover a esa canción, si es que lo hay, escucharlos y ver cómo se expresan, qué características tienen al momento de expresar,
para ir desarrollando una intención de que, esta canción, no sé, el compositor original la compuso para, no sé, en un periodo triste de su vida, por ejemplo. Y la canción habla sobre la separación que tuvo con su esposa, o no sé, cualquier cosa. Yo estoy inventando aquí, o no sé, a lo mejor habla como, no sé si les di a ustedes el ejemplo de René, de Residente, de su canción René. A lo mejor habla sobre su propia historia, ¿cierto? De lo mal que se siente, a pesar de que él es una persona famosa, exitosa, ¿cierto? Pero en su vida la tiene hecha pedazos, se separó, su gente, su propia gente donde él vive no lo reconoce tanto como artista. De hecho, casi lo expulsaron de su país, es más famoso afuera que adentro. Entonces, sobre ese periodo él hizo una canción, y esa es su intención, transmitir eso. Y lo que sea, cualquier canción, ustedes tienen que ver la intención del compositor original, para poder tener una configuración en su mente de que la canción va por aquí, quiere transmitir esto. Porque así nosotros podríamos después, al momento de la ejecución instrumental, dejar de que sea solamente ejecución instrumental y pase a ser una interpretación, porque yo ya tengo conocimiento de que más o menos qué quiero transmitir, ¿ya? Para poder transmitir algo, porque esa es la interpretación. ¿Qué hay que tener en cuenta también? El estilo o el género musical. ¿En qué sentido? Si yo elijo una canción, ¿cierto? Elijo una canción, si me pasa un poquito, ¿tienen otra clase después o no? No quiero pasarme, pero quiero alcanzar a decir todo. Si alguien se cumplió la hora y tiene otra clase o tiene otra actividad, después puede consultar el video, ¿ya? Para alcanzar a decirles todo lo que hay que decir para que puedan desarrollar su actividad. Tienen que saber el género musical. ¿Para qué? Para poder interpretar en ese género. Si yo quiero cantar una canción en balada, ¿cierto? Tengo que escuchar música que sea balada para poder configurar en mi mente cómo debería sonar una balada, ¿ya? Y para poder transmitir en ese género. Es importante escuchar y analizar estos diferentes tipos de género o más música de ese compositor, ya para que tengan en su mente, en su ser, algo que después puedan recurrir para expresar. Porque la única manera que yo pueda expresar algo es si me lleno de cosas que después me ayuden a expresar. Tengo que saber la temática de la canción para poder vincularla con mi historia personal. Por ejemplo, la historia de una persona que en su canción, su temática es sobre superación personal, por ejemplo. Entonces él habló de eso y yo trato de vincular esa temática. Temática quiere decir de qué se trata la canción. Esa temática de superación personal, a lo mejor, no sé, él era muy pobre y después fue agarrando fama, ¿cierto? Y su canción se trata de eso, de que se superó a él mismo. Entonces yo busco en mi historia personal algo similar, quizás no de las mismas características, pero no sé, a lo mejor a mí antes me costaba hablar con la gente y después de a poquito fui desarrollando mi personalidad, por ejemplo. Entonces lo puedo vincular y hago esa canción parte de mí. Entonces cada vez que voy a interpretar esa canción, además de saber cuál es la intención del compositor original, la vinculo con mi propia historia. Porque si tengo un vínculo, va a ser mucho más fácil transmitir que si veo la historia desde afuera solamente. No sé si se entiende. Y otra cosa, con todo esto lograríamos desarrollar la intención, ya sea personal o grupal, ya sea usted solito está haciendo su tarea o lo va a hacer con más personas. Ustedes desarrollan su intención. Intención es su propia intención, sabiendo qué quiso decir el compositor original, qué otras cosas tienen los otros intérpretes. Escuché mucha música de este género, otras versiones, escuché más música del compositor, me hice una idea más o menos de lo que están transmitiendo. Entonces, con todo eso, con la temática, con la vinculación con mi propia historia, yo estoy desarrollando una interpretación personal del tema, ¿ya? O grupal, si es que lo voy a hacer con más compañeros. Pero el objetivo final de esto es, claro, utilizar los instrumentos musicales, utilizar toda lo aprendido, lo que podemos aprender también en paralelo en relación a la música. ¿Pero para qué? Para desarrollar mi propia intención hacia el proyecto que estoy haciendo, que en este caso sería una canción X, ¿ya? Y para después aplicar estos elementos que hemos estado hablando, elementos propios y característicos del estilo. Por ejemplo, no sé, el reggae o el reggae ocupa ciertos tipos de elementos. Entonces yo voy a tratar de incorporar eso en mi práctica, en la medida de lo posible.
o no sé, el trap, el cantante usa autotune, no solamente para afinar su voz, sino que como un elemento estilístico, parte del, del género, es característico del género. Entonces yo, si quiero interpretar trap y voy a cantar, por ejemplo, o le voy a pedir a un compañero que cante en el trap que yo estoy creando, a lo mejor lo que yo debería incorporar es autotune porque es característico de él. Ahora, la elección de qué incorporar y qué no incorporar es suya. Yo voy a tratar de, en esta clase, en la próxima clase y en las clases que vayamos haciendo en paralelo a este proyecto, ir dándole recursos para que ustedes puedan usar. Pero la elección de qué hago es suya, porque el camino que usted está construyendo es propio. Ahora, obviamente, en la semana, si ustedes tienen dudas, tienen consulta o quieren ir mostrándome su avance de lo que vayamos a hacer en la actividad, me pueden hablar, porque este camino no lo van a recorrer solos. Ya no es que yo les doy la guía y después vean la clase y busquen ustedes cómo lo hacen porque yo no estoy disponible. No, no es así. No es como que les doy la guía y después quiero que me devuelvan la guía hecha. No, este proceso es personal, ¿cierto? O en grupal, si lo van a hacer grupal, pero no van a estar solos, van a estar acompañados por mi persona, a la distancia, obviamente. Ojalá pudiéramos estar presencial, pero no podemos por ahora. Así que ocupemos los recursos. Si es necesario, fuera de horario de las clases, si usted me quiere mostrar su composición, me quiere hacer alguna solicitud, lo podemos ver por WhatsApp, o podemos ver un link de Zoom y nos conectamos para ir viendo cómo desarrollar este proceso, yo lo voy a hacer. Porque a mí lo que me interesa es que ustedes se desarrollen de la mejor manera posible. Y a ustedes les pido por favor que utilicen esa herramienta, obviamente sin descuidar la otra asignatura y sin descuidar las otras cosas, pero si queremos hacer bien esto, yo de mi lado está toda la disposición ya. Solamente hay que pedirlo y coordinarlo, ¿ya? Porque si ustedes me dicen, profe, a las 11 de la mañana y yo no puedo porque tengo clase, obviamente no se puede, pero lo coordinamos y vemos en qué horario. Voy a pasar a los que quieran elegir composición. En la composición hay elementos que se relacionan también con la interpretación, pero acá los vemos desde la perspectiva de procesos creativos. Acá eran elementos expresivos o elementos de la interpretación, y acá son procesos creativos o elementos creativos. Lo primero que tengo que hacer, si es que quiero crear una composición a partir de cero, solamente tengo que fijarme en mi historia personal y en todo lo que yo sé sobre lo que quiero hacer. Quiero hacer un tipo de canción que dé alegría, que dé pena, que haga diferentes emociones en la gente, pero antes tengo que ver mi historia personal o una historia cercana, ¿cierto? Puedo hacer alguna canción que aluda a algo cercano que está pasando o algo lejano. Por ejemplo, yo quiero hacer una canción sobre lo que está sucediendo en África. No es algo cercano con lo mío, es algo lejano, pero tengo que investigar sobre eso y tratar de llevarlo a algo que yo quiera expresar a través de mi creación. O a lo mejor en mi canción estoy hablando de un tipo de situación que no es mi historia personal, pero a lo mejor le pasó a un amigo, le pasó a alguien cercano, también lo puedo incorporar. O quizás quiero incorporar mi propia historia al tiro. Me siento triste por esto, por esto, por esto, y lo quiero transformar en una canción. Y lo quiero expresar, también, súper válido. Otra cosa es la motivación. La motivación como motor de la creación. O sea, si usted elige la creación, usted tiene que tener una motivación para. Porque si no tiene una motivación para crear, le va a ser muy complejo. Porque para poder transformar algo que tengo acá y acá en el corazón y acá en la mente, tengo que tener las ganas de transformar. Porque usted puede tener una historia de vida, ¿cierto? O tener mucha información para crear algo, pero si usted no tiene la motivación para hacerlo, la creación va a ser deficiente porque lo va a hacer, ya de nuevo tengo que hacer esto, tengo que cumplirle al profe, no, es que es por la nota. No, ya esto no lo estamos haciendo por la nota. O sea, obviamente lo hacen por la nota, pero que la motivación no sea la nota, sino que la motivación realmente nazca de su corazón y nazca de su mente, para que realmente sea un proceso creativo efectivo. Si no, no se lo recomiendo. Si no, le recomiendo que vea lo de la interpretación. Claro que igual tiene que tener motivación, pero que lo que usted está haciendo lo haga porque quiere hacerlo, ¿ya? Ahora, si no tiene motivación, eso se puede generar, ¿eh? Investigar más sobre el tema, hablar más conmigo. Yo me considero una persona que motiva mucho. Si no me lo dicen para salir de mi rol. Pero sí, ¿ya? La idea es que, aunque sea, tenga un poquito de curiosidad, porque la curiosidad también da motivación. La intención personal o grupal se relaciona con lo que decíamos acá de la interpretación vocal, de la intención que tuvo el compositor, pero acá ustedes serían los compositores. Entonces tendrían que ver su intencionalidad principal de ustedes mismos para poder crear algo que transmita.
ya porque al final igual van a estar creando algo y van a poder interpretar eso que crearon, pero, pero el proceso tiene un paso anterior, que es crear esa composición, o elegir una composición que ya esté hecha y a través de esa composición agregarle otros elementos, un arreglo, un cover, y eso también tiene que ver con procesos creativos, porque yo no estoy creando de cero, sino que estoy transformando algo, lo estoy arreglando según como yo quiera que vaya quedando, y eso también tiene que ver con la composición. La temática, aquí es más difícil la temática, porque ustedes todavía no hacen la canción, o no hacen su composición, entonces es difícil saber de qué se trata, porque todavía no la hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Definir más o menos de qué va mi temática. Pero obviamente eso no quiere decir que al final sea, sino que tener claro más o menos al inicio de qué puede ir, pero no quiere decir que el producto final sea ese. ¿Ya? Elegir el estilo musical. Yo quiero hacer este tipo de composición, vi mi historia personal o decidí hacerlo de una historia lejana. Estoy motivado porque busqué más o menos y me tinca hacer esto. La intención que tenemos personalmente o grupal, quiero más o menos la temática vaya por este lado, que se trate, no sé, del amor, por ejemplo, estoy enamorado y quiero hacerlo del amor, y esto lo quiero hacer en formato balada, porque me considero que es un estilo romántico, o lo quiero hacer en formato, ¿qué otro formato hay? De reggae, o de rock, o cualquier formato de trap, pero para yo poder componer en un formato así tengo que escuchar mucha de esa música, tengo que analizar mucha de esa música. ¿Para qué? Para que mi composición se parezca un poquito a ese tipo de música. Obviamente con mis elementos personales, pero para que se parezca. Entonces tiene que haber un estudio de ese género. Y como uno estudia, no es sentarse a estudiar, sino que es sentarse a escuchar ese género, a consumir música de ese compositor o de ese estilo musical, para que cuando yo vaya generando mi proceso en paralelo, diga, esta música sonaba así por esto, entonces yo a mi composición le voy a tomar ese recurso y lo voy a añadir. Ya entre más música escucho, más elementos voy incorporando en mi mente que me sirven para mi proceso creativo. Tonalidad tiene que ver, esto no es una regla, pero hay tonalidades mayores y menores. La tonalidad mayor nos refleja, sirve más para hacer composiciones más alegres o más, no tan tristes. Y la tonalidad menor por lo general se ocupa para cosas más reflexivas o más tristes. Pero no es una regla, pueden utilizar indistintamente. Lo que les pido yo es que en su momento, si voy a componer, sepa en qué tonalidad estoy componiendo. Por ejemplo, no me tinca más do mayor, o me tinca más sol mayor, o por las características de mi voz voy a usar esta tonalidad. O a lo mejor voy a componer, pero no necesariamente voy a cantar yo, le voy a pedir a una amiga que cante, o a un amigo que cante. Entonces yo compuse, pero la tonalidad que yo hice, la hice para mi voz, pero mi amiga tiene una voz más aguda, entonces a lo mejor ahí hay que cambiar la tonalidad. Pero todas esas cosas, si tienen dudas, me consultan y en el momento yo les voy a ayudar, ¿ya? Sé que a lo mejor se pueden abrumar un poquito y decir, oye, esto se está descontrolando, esto se está saliendo un poquito de control, nos están subiendo el nivel, estábamos aquí, nos subieron acá. Puede ser que le subí el nivel, sí, pero si usted está acá y yo a final de año le motivo a que lleguemos acá, es un proceso, un camino, yo no le voy a decir, usted está acá pero le exijo que esté acá al tiro, no, usted está acá y gradualmente vamos a ir subiendo y hasta donde usted pueda subir, ¿ya? Recursos estilísticos, eso quiere decir que yo escuché mucha música y de esa música que tiene que ver con el género que yo quiero hacer, empecé a ver ciertos recursos que son característicos de esa música. Ocupan ciertos elementos, ciertos instrumentos, a lo mejor la voz del cantante de balada no canta tan plano, sino que le coloco cierto melisma, se le llama, ¿cómo lo puedo decir? A lo mejor usted no sabe la palabra que es melisma. Ciertos giros musicales, ciertos giros melódicos que son característicos de las baladas, o a lo mejor su voz es como media le mete más aire, no sé, todas esas cositas las podemos ir conversando si alguien decide hacer ese estilo de música para que suene similar a eso, ¿ya? Ahora, si yo tomo la decisión de tomar ese elemento, pero este elemento no, también es válido, porque el proceso creativo es mío, es suyo en este caso. ¿Para qué? Para poder hacer algún tipo de arreglo de una canción, variar el ritmo, o hacer un cover. Por ejemplo, hay una canción que es reggaetón y la quiero transformar a trap. Chuta, nos queda, ya estamos pasando el tiempo, no les voy a mostrar el ejemplo que les tenía porque me queda un minuto, espero que me den un poquito más. Voy a ver la actividad rápidamente.
los que elijan interpretar van a elegir una canción de manera individual o grupal y van a trabajar tratando de incorporar ciertos elementos expresivos. Y la composición, pueden hacer una composición desde cero o con base a una creación donde puedan desarrollar sus procesos creativos, ¿ya? Esta es la primera tarea. Hay una tarea que se divide en dos partes. La primera tarea, para los que hagan interpretación y para los que hagan composición, les voy a pedir que hagan una pequeña investigación de lo que van a hacer. No porque les quiera hacer un trabajo escrito o porque yo necesito un trabajo escrito para ponerle nota, sino que porque a través de esta investigación estamos salvaguardando los elementos del proceso creativo o del proceso interpretativo de antes. Porque si yo les digo, no chiquillos, inclúyanlo, no van a saber cómo incluirlos. Entonces con esto estamos generando un bagaje, una base para poder desarrollar su práctica. Entonces, para los de interpretación, van a buscar la biografía del compositor. ¿Para qué? Para saber la historia de este, ¿ya? Para poder vincularse con su historia. Buscar la historia de la canción también, si es que está. Si no la encuentran, le ponen ahí, no existe datos en internet sobre la historia de la canción. Pero por lo general hay, si la canción es famosa, en Wikipedia usted coloca la canción y sale en qué contexto fue hecha, cuál fue la intención del autor. Y después la temática, van a definir cuál es la temática, de qué se trata la canción. Y luego van a ver esa canción, qué sentimientos, qué sensaciones o ideas les genera a ustedes como personas, ya, para poder vincularse con ese tema, ¿ya? Obviamente tienen que elegir el tema primero, buscar la biografía, la historia de la canción, qué temática tiene y qué les expresa. Esto para los que tienen interpretación. Esto lo pueden hacer en un Word o en cualquier procesador de texto y me lo mandan al correo con su nombre y su uso. Y para los que hagan composición, no van a buscar la biografía. ¿Por qué no? Porque ustedes serían los compositores, entonces no es necesario que busquen la biografía, a menos que elijan una canción y la quieran transformar. Eso también es válido, ahí les serviría tener la biografía del compositor. Pero si no, lo que les pido yo en este punto sería buscar música similar a lo que ustedes quieran hacer. Quiero hacer una canción desde cero o elegí tal compositor, ¿cierto? Y busco música similar de ese estilo y me van a anotar ciertos ejemplos con los enlaces a YouTube para yo también poder vincularme con lo que ustedes están haciendo. En este punto, en la interpretación, cuando ustedes coloquen la biografía y me coloquen también la canción que van a elegir, yo la voy a buscar y voy a buscar cosas similares, lo que ustedes también deberían hacer, pero no es necesario que me lo pongan en el trabajo. En el segundo punto de la historia, en la composición, van a reflexionar sobre su propia historia y sobre la historia que los rodea o historias que les llamen la atención para poder crear su canción, ¿ya? Y me escriben la reflexión que hicieron. Eso es lo que yo necesito, que me escriban para saber que lo hicieron, ¿no? La temática, para los que van a componer, si la canción está desde cero, van a reflexionar en qué temática podría tener en un futuro. ¿Qué temática, a partir de su reflexión y a partir de la música que buscaron, qué temática podría tener en un futuro? Y si van a hacer un arreglo de una canción también, buscan la temática de la canción y cómo ustedes podrían también influir en esa temática, si es que le van a cambiar algún verso o si no van a cambiar la temática, sino que van a jugar desde otra perspectiva, y me escriben ahí o la temática o me escriben qué van a hacer con respecto a la temática. Y en el último punto de expresar, me responden esto de los sentimientos, de las ideas, pero a partir de lo que ya han hecho, de qué temática va a tener su canción futura, qué historia van a incluir ahí desde su historia personal o historia de otras personas, cómo eso los afecta a ustedes y cómo podría afectar a la gente que va a escuchar su música, ¿ya? Es como un proceso reflexivo en realidad. Ustedes van a escribir ahí, la canción que pretendo hacer va a ser una canción sobre el amor y a lo mejor va a generar en la gente un encanto hacia las demás personas, o si están enamorados van a reaccionar de esta manera, o a lo mejor si están en un desamor van a darle ánimo, no sé, porque esto es para darle ánimo a ustedes y para motivar la reflexión sobre el proceso que están haciendo. Esa es como la idea. Y esto, cuando se entrega, ojalá se entregue el 5 de abril. Son 4 puntos, solamente 4 puntos. Y el proceso interpretativo, van a elegir la canción, van a ver qué instrumentos pueden usar de los que tengan disponibles en su casa,
van a incorporar ciertos elementos interpretativos que estuvimos hablando, y todo esto, si tienen dudas, me hablan, yo los acompaño en su proceso. Esto lo pueden hacer de manera particular o grupal. ¿Alguien me habla en el chat? Profe, y si de casualidad alguien escoge Dakiti para describir, igual se puede. ¿Qué es lo que es Dakiti? Ah, una canción. Sí, se puede, pero ojalá elijan algo que su temática no sea fuera de lo que escucharíamos a alguien del colegio. Se hace en grupo, pueden hacerlo de manera personal o pueden elegir un grupo, ¿ya? Si lo hacen de manera personal, puede ser más fácil en el sentido de que no van a tener que comunicarse, y grupal, pueden hacerlo y ustedes tendrían que ver cómo se comunican. Sí, se puede utilizar esta canción siempre y cuando la letra no sea penca, no sea una letra que ofenda a alguien, o una letra que cosifica a la mujer, o que sea sexualizada. También traten de ser prudentes en eso, ¿ya? Y van a enviar un registro. ¿De qué? Van a enviar un registro de su proceso. Si tienen algo avanzado de la canción, por ejemplo, estoy componiendo y tengo algo avanzado, el 7 de abril me mandan ese proceso. O si no avanzaron en ese proceso, si solamente hicieron la tarea anterior, ¿cierto? Que era la tarea de pensar sobre su proceso, me mandan por audio una reflexión con todo lo que yo investigué, con todo lo que hice. Pretendo hacer esto en mi proceso interpretativo, también es válido. Me mandan un audio, un video, registro de imagen, todo lo que pueda yo ver de que están haciendo esto, ¿ya? Obviamente, para la segunda clase ya vamos a ver más en profundidad todos estos elementos, y ustedes ya van a tener que ir avanzando en su proceso, ya sea interpretativo o sea un proceso compositivo. Esto no lo van a ver en estas 2 o 3 semanas, es un proceso que vamos a tomar 1 mes, 2 meses, porque no es algo de la noche a la mañana, ¿ya? Por eso yo les pido estas fechas de entrega, pero para saber que están haciendo algo. Me cuentan en qué van, o profe sabe que estoy haciendo esto, le mando el audio de qué estoy haciendo. Y esa sería su nota de cumplimiento, y a lo mejor en proceso también ir sacando pequeñas notas para después sacar la nota final de la canción, por ejemplo, ¿ya? Y ese sería el proceso compositivo el 7 de abril. ¿Dónde enviamos esto? Me lo pueden enviar al correo que está acá en pantalla, al institucional. Si su video o su audio es muy pesado, me lo pueden mandar al WhatsApp también, ¿ya? Pero se tienen que identificar siempre, aunque yo los tenga registrados, identifíquense. Esta es la tarea de tal persona del curso tanto. Entonces yo lo tomo, lo guardo, en su momento lo veo, y a lo mejor después podríamos en la clase siguiente reflexionar sobre sus avances, ¿ya? Si quieren practicar en el liceo, no lo recomiendo mucho porque ya vamos a pasar, estamos en fase 2 y vamos a pasar a fase 1, pero si pudiéramos más adelante, está el espacio disponible. Ahora, alternativo a esto, ¿cómo pudiéramos practicar? Si ustedes me quieren mostrar, podemos hacer sesiones por Zoom, fuera del horario, obviamente, cuando no tengan clase, cuando yo no tenga clase, podemos coordinar eso. Si necesitan ayuda también, o necesitan algún instrumento, me avisan y vienen con su apoderado y les prestamos un instrumento, pero firmando una cuestión que hay acá que es algo de la responsabilidad, un permiso de responsabilidad, que se hacen responsables del instrumento y todo eso. Si no, buscamos la alternativa en su casa, si tienen algún instrumento o su voz. Si no tienen, podemos ver algún instrumento digital o algún programa, también se puede hacer, ¿ya? Al correo o al WhatsApp. Acá solamente no quiero revisarlo porque ya me he pasado 8 minutos y no quiero robarles más tiempo, pero deberían haberle enviado este PPT y además este documento. Acá está resumido todo lo que vimos y están las fechas, ya la parte de la tarea y cuándo se entrega, dónde se entrega, y la segunda parte de la tarea que tiene que ver con el proceso de interpretación o de composición y cuándo se entrega. Así que pueden revisar el PPT o pueden revisar el documento este de las informaciones, y si tienen alguna duda me contactan a mí, ¿ya? Así que muchas gracias. Si hay alguna duda, sugerencia o cualquier cosa, me la pueden hacer ahora o me la pueden hacer a través del WhatsApp. Va a quedar este video disponible en YouTube o en YouTube, como ustedes le quieran decir, para consultar la clase, o para la gente que no estuvo acá también va a estar disponible para que puedan acceder a esta información. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo claro? Si tienen alguna consulta personal, si no la quieren hacer acá, me la hacen directamente por inbox. O todo claro. Díganme, o si no estaríamos terminando ya esta clase.
¿Qué me dicen? Estamos dados al éxito, profe. Estamos dados al éxito. Muy bien. Ahí me tienen que ir diciendo qué van a hacer. Si van a hacer en grupo, me van informando. ¿Cuándo se entrega esto? La primera parte el 5 y la segunda parte el 7. Pero es solamente nota de cumplimiento. Obviamente yo lo voy revisando y todo eso va a aportar a su nota final, pero la nota de cumplimiento es lo que más me interesa para saber de qué están haciendo su proceso. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿O estamos todos igual que Antonella, que estamos dados al éxito? Si alguien tiene alguna duda o se sintió muy abrumado por la clase y cree que no es capaz de hacerlo, me habla por interno, vemos en qué nivel está usted y abordamos la tarea desde su nivel. ¿Ya? A lo mejor alguien no toca instrumentos y dice, chuta, ¿y cómo voy a hacer esto si no cacho nada? Por decirlo de una manera coloquial. No se preocupe, hábleme, lo vemos por interno y usted me dice, este es mi nivel, entonces yo le voy a evaluar su tarea según lo que usted es, ¿ya? No pretendo evaluarle el 100% si usted no tiene esas capacidades. ¿Está claro entonces? ¿Estamos listos? Mirai, Jaime, Betsabe, Steven, Valentina, Javi, Bárbara, Martín, Aarón, Fernanda, ¿no? ¿No tienen duda? Oye, ese es de Shingeki no Kyojin, es el Capitán Levi. Tiene... ¿Cierto o no? Parece que sí. Discúlpenme, me distraje, me suele pasar cuando ya estoy terminando. Todo claro, terminamos entonces. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense. Cualquier duda, si me quieren consultar, estoy disponible. Chao, chao. La primera Chao, profe. la primera tarea en Word o en un procesador de texto. Que alguien me preguntó aquí personalmente si es que era en Word o cómo. Puede ser en un Word o puede ser en cualquier documento de texto. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao.